Yo realmente creo que a estas alturas de la vida es muy difícil entrar en la polémica de si Benedetti sí o Benedetti no, porque es que Armando Benedetti fue uno de los protagonistas de la campaña. Y llega un momento en el que todos tuvimos que tomar una decisión, todos, y es o hacemos esta coalición con el santismo o nos vamos a otra parte. Y esa otra parte, pues, ¿qué habría sido si el único candidato de izquierda en esas elecciones era Gustavo Petro? Es imposible ocultar la crisis porque la decisión del presidente fue mostrarle a todo el país cuál era la dinámica del Consejo de Ministros y eso ya no tiene reversa, eso ya sucedió. Yo no presento la renuncia irrevocable no porque no esté cansado, no porque no esté pagando un precio personal muy alto por estar aquí, no porque yo hay momentos en los que quisiera salir corriendo y dejar todo tirado porque Ajá. pues todos los seres humanos tenemos algunos puntos de flaqueza. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal, gracias por seguirnos, por preferirnos y por suscribirse a este canal. Si usted no se ha suscrito, lo invito o la invito a que lo haga, por favor, para que podamos crear y seguir sumando personas a esta comunidad que ya completa 120.000, 130.000 personas por acá. Así que ya llenamos estadios y estamos muy felices por eso. Oigan, vamos a seguir conversando de esta crisis ministerial que se ha dado en las más recientes horas en nuestro país, debido o después de este Consejo de Ministros que ha sido tan polémico. Ayer hablamos de eso, tuvimos un debate. Si usted no ha visto el debate con congresistas del Centro Democrático, el partido Pacto Histórico, pues vaya y lo vea, lo ve porque es bien interesante que ustedes se puedan quedar con alguna idea de lo que está pasando. Queríamos hablar desde ayer con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Carlos Carrillo. Está hoy con nosotros, es nuestro protagonista de hoy. Vamos a preguntarle algunas cosas muy puntuales. Sabemos que el tiempo es finito. Gracias por estar acá. María Camila, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señor Carrillo, voy a empezar por lo último, si le parece, y lo último básicamente es que el señor Armando Benedetti va a ir a juicio por presunto tráfico de influencias en un caso de corrupción en FONADE, y esto lo acaba de confirmar la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que se le pasa por la cabeza después de ver esta noticia. Pues a ver, yo realmente creo que a estas alturas de la vida es muy difícil entrar en la polémica de si Benedetti sí o Benedetti no, porque es que Armando Benedetti fue uno de los protagonistas de la campaña. Yo recuerdo perfectamente cuál fue mi reacción en el momento en el que se anunció que el santismo iba a entrar a esta coalición. Yo hice parte de la campaña en el 2018, cuando estaba en mi rol un tanto de activista, ¿cierto? En la revocatoria de Enrique Peñalosa. Y la campaña del 2018 fue muy distinta a la campaña del 2022. En la campaña del 2018, donde Ángela María Robledo era la candidata vicepresidencial y también Petro el candidato presidencial, pues era claro que la campaña era de las izquierdas. De hecho, fue muy complejo en su momento cuando el Polo Democrático tomó esa extraña decisión de apoyar a Sergio Fajardo, porque solamente un grupo muy pequeño del Polo se quedó con Fajardo y toda la gente del Polo nos fuimos a hacerle campaña a Gustavo Petro, incluso en contra de la decisión del mismo partido. En la campaña del 22 hay una diferencia fundamental y eso pasa a fin de 2021, cuando Armando Benedetti llega ya a Barranquilla, se abraza con Holman Morris, yo no sé si después se fueron a la Troja o qué hicieron, pero esa entrada de Armando Benedetti es la entrada del santismo a la campaña del 22. Yo en ese momento expresé mi desacuerdo, me quejé públicamente y llega un momento en el que todos tuvimos que tomar una decisión, todos, y es o hacemos esta coalición con el santismo o nos vamos a otra parte. Y esa otra parte, pues, ¿qué habría sido si el único candidato de izquierda en esas elecciones era Gustavo Petro? Así que yo sí creo que es demasiado tarde para venir a rasgarse las vestiduras porque Benedetti está cuando Benedetti nunca se ha ido. O sea, es que Benedetti fue embajador de Colombia en Venezuela, posteriormente fue
embajador de Colombia ante la FAO, un cargo que en su momento ni siquiera existía. O sea, es como, aquí es claro que Benedetti es una persona clave para el presidente de la República y pues hay dos caminos, o eso se acepta o uno se va del gobierno. Mm. Ahora, una cosa bien distinta es que esté de embajador o que esté un poco más, claro, que haga parte del gobierno, pero que esté un poco más lejos. Otra cosa es ser jefe de despacho. El jefe de despacho es como, ¿no? Un jefe de todos, ¿no? Un poco. Pero es que el cuestionamiento, María Camila, es un cuestionamiento de naturaleza moral. Es de si Armando Benedetti tiene o no los pergaminos para ser parte de este proyecto político. El cuestionamiento no es si tiene o no la capacidad de hacer el trabajo, porque si usted me lo pregunta, o sea, digamos que obviemos por un segundo el tema moral, ¿cierto? Que es lo Ujú. que genera discusión. Sí. Pero obviemos el tema moral. Si usted Ujú. me pregunta quién es más competente, si Armando Benedetti o Laura Sarabia, pues creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Es, No, dígame. Laura Sarabia fue hecha por Armando Benedetti. Su única experiencia fue estar al lado de Armando Benedetti durante 8 años antes de llegar a la campaña o sea, es que básicamente Laura Sarabia salió del colegio y se metió a la oficina de Armando Benedetti. Ujú, Entonces, pues, ¿qué es lo que cambia aquí? Si es el mismo sector político el que está ocupando esa jefatura de despacho. ujú. Sector Ahora, político con el cual yo no compagino, mm, pero pues ahí sí, el presidente fue el que decidió hacer una coalición con ellos. sí, claro, y el presidente escogió a Armando Benetti por las razones que tenga y supongo que la gente que está dentro del gobierno pues lo debe aceptar, respetar o salir, así como lo han hecho algunos ministros. Usted puso su Correcto. hoja de vida, señor. Sí, sí, correcto. Sí, usted puso y dijo, mire, todos deberíamos ponerle nuestra, un saludo al gato, Gata, gata. nuestra, su gata, perdón, debemos poner todos la carta de renuncia protocolaria al presidente y que el presidente mire a ver qué va a hacer. En estas más recientes horas, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ha tenido alguna conversación con el presidente? No, no, María Camila, ninguna. Yo creo que lo mínimo ante una crisis de esta magnitud es ofrecer la renuncia protocolaria y coincido plenamente con el ministro del Interior. Todos deberíamos haber entregado esa carta de renuncia protocolaria o al menos manifestarlo. Digamos que yo no he escrito la carta y la he mandado al DAPRE porque pues ya lo hice público. Es como una renuncia protocolaria, es lo mínimo que uno puede hacer en el momento de una crisis como esta, porque el presidente manifiesta ante el país estar insatisfecho con su gabinete, manifiesta sentirse encerrado por su gabinete, que es algo que a mí me parece sumamente grave. Y el deber del gabinete no es otra cosa que decirle, presidente, vuelva usted a barajar, porque si el criterio del presidente fue válido para ponernos a nosotros, pues ¿cómo podemos decir que no es válido para poner a otros? Esa es, en mi opinión, el único camino. Y hay otra cosa, María Camila, y es que en este momento quienes hacemos parte del gobierno, lo que tenemos que empezar es a ver cómo recomponemos lo que se rompió hace 2 días, cómo lo pegamos, ¿Y se cómo puede? podemos, pues usted sabe que los japoneses pegan las cerámicas y llenan las fisuras con oro, ¿no? Ujú, ujú, Quizás podríamos hacer algo parecido, ujú. llenar de oro esas fisuras que están para recordar lo que pasó y no volverlo a hacer. Pero, pues es imposible ocultar la crisis porque la decisión del presidente fue mostrarle a todo el país cuál era la dinámica del Consejo de Ministros y eso ya no tiene reversa, eso ya sucedió. Ah, sí, ahora, ¿usted comparte esa decisión del presidente? ¿Le pareció que Mm, estuvo bien? No, María Camila, yo debo decirle que no la comparto. Ah, No la comparto sobre todo porque es que la opinión pública no lo va a valorar. mm, Yo puedo, y algunos han dicho que esto es un acto de transparencia por parte del presidente mm, y seguramente sí lo es, mm. pero eso es algo que la opinión pública no va a valorar. Al contrario, esto es una ofrenda a la oposición. Es una ofrenda. Entonces, pues la oposición hace las delicias
con ese banquete que nosotros Claro, mismos le servimos. claro, claro. Claro, pues o sea, estaba por las mañanas, ayer por la mañana, pues evidentemente la oposición estaba pues dichosa y todo esto, y estaba hablando mucho en medios de comunicación y conversando sobre cuáles eran incluso las diferencias y comparando lo que había pasado en gobiernos anteriores también con esos consejos de ministros y en fin. Sí, es Pero que no hay otro tema, sí, no sí. hay otro tema, no hay un tema distinto. Pero al margen de eso, usted, claro, cree honestamente que la vajilla se puede pegar. Ahora, ¿cómo se pega la vajilla con lo que está pasando en este instante en el que hay incluso varios nombres en este momento que no han renunciado, pero que sí le han dicho al presidente, sí, Armando Benedetti sigue en el gobierno, no voy a estar? ¿Cómo se Yo, pega esa vajilla? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. pues es que yo creo que el presidente fue absolutamente claro. Vea, yo, pues ese día no me citaron a mí al consejo, yo no estuve y me siento aliviado de no haberlo visto en vivo, sino pues haber estado un poco sin la presión de la cámara, ¿no? Me podía al menos como jalar el pelo que no tengo sin estar presionado por estar en vivo en medio de ese espectáculo que pues le está trayendo tantos problemas al gobierno. Pero cuando terminó, pues yo tenía una profunda tristeza y le digo que en algún punto hasta rabia, porque es que aquí, y esto creo que sucede en todos los sectores, no Mm, solamente en esta entidad que dirijo yo, sino sucederá en el Ministerio de Cultura y sucederá en el Ministerio de Hacienda. Cada uno de los que estamos en estos cargos, estamos haciendo todo lo que podemos. sí, Ya usted discutirá las capacidades de unos u otros, pero estamos ujú, haciendo todo lo que podemos. Y la mayoría de nosotros creemos firmemente en un proyecto de cambio y pues un poco ver que todo el esfuerzo que se hace termina convertido en una discusión en últimas frívola, de memes, de Betty la Fea, de Comoda, eso duele. Eso duele claro, porque aquí claro, muchos estamos dejando nuestras vidas empeñadas en esto para que pues un error de cálculo genere una crisis como la que está generando. Crisis que además yo no quiero, debo decir, por el contrario, mm, insisto, tenemos que empezar a buscar los caminos para darle continuidad al gobierno de la mejor forma. Y lo primero es que el presidente diga con claridad a qué personas quiere en su gabinete. claro. Porque Y sí. a nosotros no nos eligieron. Las únicas personas que son elegidas en ese gabinete son el señor presidente y la señora vicepresidenta. De Ujú, resto, todos estamos ahí porque el presidente así lo decidió. ujú. Y creo que es clave, por eso la razón de ser de las renuncias protocolarias, que el presidente decida a quiénes va a ratificar y quiénes se tienen que ir o nos tenemos que ir. Eso es una decisión de él. Pero la crisis de legitimidad que generó ese espacio solamente la zanja una reafirmación clara por parte del presidente de quiénes se quedan y quiénes se van. Y a mí me parece que a lo largo de las 5 horas y tanto del Consejo televisado, quedó claro que una de las personas que se quedan es Armando Benedetti. Claro, y a pesar de eso, y pongamos el caso hipotético de que el presidente diga, yo quiero que se quede el señor Carlos Carrillo al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y quiero que se quede el señor Armando Benedetti como jefe de despacho, ¿usted cuál es su decisión? Pues María Camila, es que yo he venido adelantando unas tareas aquí que hoy empiezan a dar unos réditos. Ujú, Y retomar el control de esta entidad ha sido sumamente difícil. Si yo renuncio y por eso, y no, los humanos tenemos algunos puntos de flaqueza, pero cuando yo pienso en el problema que va a ser que esta entidad vuelva a comenzar de ceros y además abrir la puerta a que quién sabe quién termine al frente
de esta llave abierta, porque es eso, es una llave abierta, pues yo digo, listo, puedo aguantar, yo no tengo ninguna búsqueda electoral. O sea, yo no estoy pensando en lanzarme al Senado, como algunas personas han dicho, eso ni se me pasa por la cabeza. Me parece que además no tendría ningún sentido abandonar un cargo en el que uno puede hacer cosas concretas, donde puede ejecutar, donde puede dar resultados de verdad, para irme a tener discusiones teóricas en el Congreso de la República con Catherine Juinao, que Ujú, ni siquiera llegan a teóricas, sino discusiones políticas, pues no vale la pena. ujú. Entonces, pues la presencia de Armando Benedetti no va a ser un óbice para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo. Es que si no lo fue la de Laura Sarabia, Claro. la queja permanente que se vio también en el Consejo, y pues esto ya no tiene ningún sentido no decirlo porque ya es Vox Populi, Sí, claro. era que Laura Sarabia pues era un obstáculo para que el gabinete pudiera acercarse al presidente. Ujú. Pues no creería que pueda ser de alguna forma peor. Yo me he sentado a hablar con el presidente 2 veces en lo que llevo en la ONG. Entonces, en el nuevo escenario, sea quien maneje la agenda del presidente, pues simplemente espero que pueda tener yo un diálogo más fluido con él. Y en esas 2 veces que se ha sentado, ha hablado, ha conversado de la imposibilidad de poderse sentar con el presidente y que la señora Sarabia esté en la mitad. Pues no, en realidad no, porque uno tiene que utilizar esos espacios de la mejor forma y la primera vez, pues tenía demasiadas cosas que decirle sobre el escándalo que recibí, sobre la condición en la que recibí la entidad. Y la segunda vez, pues tuvimos que limitarnos a la discusión de un plan nacional de gestión del riesgo que tenía que aprobarse inmediatamente después en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, yo incluso creo que para el presidente es muy importante saber qué es lo que está pasando aquí en esta entidad, porque es uno de los mayores problemas que tiene el gobierno. Ujú. Lo que pasó en la UNGRD ya le ha costado la cabeza a un ministro del Interior, a un ministro de Hacienda, alta consejera de las regiones, a toda la dirigencia de la UNGRD, y siga sumando más los que faltan. Mm, Entonces puede costarle también la libertad a algunos congresistas que han venido apoyando las iniciativas del gobierno. Bueno, mm. es un problema demasiado serio y el señor presidente tiene el derecho de primera mano que pasa aquí. Sí, le voy a hacer la última pregunta porque sé que se tiene que ir y es, entiendo que a partir de este momento, pues usted queda como en un limbo, como esperando a ver qué le va a decir el presidente para usted seguir haciendo su trabajo. Es más, ni siquiera está esperando a eso, sino que pues lo siguió haciendo, hoy está trabajando, sigue sus recorridos, sigue en sus viajes, etcétera. Eh, ¿Por qué usted cree que el presidente se está dando esta batalla con estas dos personas, la señora Laura Sarabia, el señor Armando Benedetti, y se está yendo incluso en contra de una cantidad de gente de su propio gobierno, de sus propios seguidores, de gente que confió en un proyecto de izquierda y demás, en el que definitivamente no se ven representados con estas dos personas? Pues yo realmente no me atrevería a emitir un juicio sobre el por qué. Esa es una razón que es del resorte del presidente. A mí debo decir que me dolió mucho cuando al final del consejo, pues el presidente empieza un poco a, pues, a quejarse de las izquierdas, trata a algunos de sectarios, de sindicalistas, de cuando él es un hombre de izquierda, él se formó en un grupo revolucionario, cuando además es un orgullo para quienes nos consideramos de izquierda el hecho de que un hombre claramente afiliado a nuestras ideas haya podido ganar la presidencia de la República, que parecía imposible, y que yo creo que además abre la puerta a que de aquí en adelante haya presidentes de izquierda que no tengan que esconderse. En el siglo XX hubo presidentes un tanto más progresistas que otros, aunque el país es mayoritariamente conservador, pero no Mm, podían decir abiertamente que eran de izquierda. O sea, es un asunto de la salida del closet ideológico, mm, ¿cierto? sí, Gracias a este presidente, de aquí en adelante no será un delito ser de izquierda. ya. Y eso es muy válido, pero la postura del presidente es que él quiere un gobierno, como dice él, multicolor, en donde tiene que dársele cabida a ellos. Y pues yo creo que además aquí el tema nunca ha sido
por sectarismo ideológico, porque es que en el gobierno hay otras personas que claramente no son de izquierda. Claro. El tema es más por las polémicas que han tenido pues tanto Sarabia como Benedetti. Y, pues, a ver, la franca desproporción entre la experiencia y las capacidades de la señora Sarabia y los cargos que se le dan. Es Claro. que, pues, una cosa es que alguien lleve una agenda o que maneje una cosa operativa y otra muy distinta, tener que ir a reunirse con el rey de Inglaterra. Ujú. Sí. Señor Carlos Carrillo, muchas gracias por haber estado en este espacio, que siga trabajando y esperemos que el presidente tome la mejor decisión en cuanto a esa renuncia protocolaria que usted le pone en su mesa y pues bueno, a seguir trabajando por ahora, señor. Muchas gracias, María Camila. Un saludo para todos sus televidentes. Gracias por su franqueza, por su honestidad y gracias a toda la gente que estuvo conectada hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse si ustedes creen que es relevante este periodismo que hacemos todos los días. ¿Qué opinan sobre lo que dijo el señor Carlos Carrillo en esta entrevista? Dijo muchas cosas. Habló de la inexperiencia de la señora Laura Sarabia, criticó esa inexperiencia, habló de el futuro del señor Benedetti dentro del gobierno nacional y dice, él nunca se ha ido, realmente siempre ha estado allí desde que entró, ¿verdad?, el santismo a la coalición. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando y lo que va a pasar en ese futuro cercano y próximo en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Por favor, háganos saber acá, abajito, los estamos leyendo. Suscríbanse. Chao.